Hola, mi nombre es María Elisa García y el día de hoy les voy a hablar sobre el conocimiento de las ciencias jurídicas como parte de la materia Filosofía del Derecho. Una de las características fundamentales del razonamiento que opera en la ciencia jurídica es que los sujetos solo piensan en actos o en el modo en que su ánimo se dispone y se vincula a ciertos hechos. Los acontecimientos o fenómenos jurídicos solo existen en la medida en que los individuos involucrados pueden actuar sobre ellos o asumen cierta posición respecto a ellos. Las cuatro ciencias jurídicas que vamos a exponer es la jurisprudencia, la teoría del derecho, la dogmática jurídica y la sistemática y técnica jurídica, en la que vamos a hablar sobre su definición, su objeto material, los juristas o filósofos involucrados, su terminología y la función en la ciencia jurídica. La primera ciencia es la jurisprudencia. La podríamos definir como la ciencia que estudia la conveniencia y proporcionalidad de las conductas entre individuos que pueden comprenderse que algo sea justo aun cuando no exista alguien que pueda hacer valer la justicia. Actualmente se considera que la jurisprudencia es el conjunto de soluciones dadas por el tribunal, es decir, se conserva la idea original de estudiar la concordancia y la proporción de la conducta en los individuos y no en la ejecución de la misma materia. Podríamos decir que es un cálculo o razonamiento de concordancia de conductas y la noticia sobre las conductas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y del injusto. El objeto material de la jurisprudencia es lo justo y lo injusto. Concibe la verdad jurídica como una verdad eterna y divina que puede concebir el ser humano, y su ubicación del conocimiento jurídico se encuentra en el conjunto de juicios prácticos y no en el especulativo. Uno de los juristas o filósofos es Tomás de Aquino, que fue el primer jurista en ordenar las partes de la relación. Las partes se ajustan entendiendo que ese ajuste es un arte o un artificio para igualar. También Ulpino, que define la jurisprudencia como constante y perpetua voluntad de atribuir a cada quien su ius. La terminología se deriva de las raíces latinas ius y prudentia, que significa derecho y sabiduría. Y su función en la ciencia jurídica es exponer racionalmente los ordenamientos vigentes y su interpretación para facilitar a los particulares su contenido. Y también da labor que realizan los tribunales para diferenciar los casos en lo que la estricta aplicación de una ley genera una injusticia, diciendo que se lleva a cabo la actualización del espíritu de la ley poniéndola al día conforme a las nuevas exigencias de los momentos que se aplican. La segunda ciencia es la teoría del derecho. La teoría del derecho también es llamada filosofía del derecho o metodología jurídica, y es el conjunto de elementos presentes en los razonamientos jurídicos que no provienen de la ley estricta, y trata de la exposición de cómo debe ser el derecho. Su objeto material es analizar y exponer las estructuras formales de cualquier conjunto de normas jurídicas o legales como son o se manifiestan. Y algunos juristas o filósofos son Aristóteles, quien afirmaba que se ha dado el conocimiento cuando se ha contemplado, afirma que por su naturaleza todos los hombres desean conocer y hacer por los sentidos el que prefieren principalmente para aprender es el sentido de la vida. Platón afirma que el ser humano, a diferencia del resto de los animales, es el único que examina y razona sobre todo lo que ha visto. Y John Austin, en su obra Lectures de Jurisprudence, presenta el derecho como un conjunto de mandatos del soberano. Su terminología es teoría, que significa teoría que proviene del griego, se deriva de tea, que es visión, o ao, que es ver. Teoría es el verbo de teorín, que significa mirar contemplativamente. Seul verte es la sola verdad o la pura verdad. Y la función en la ciencia jurídica es analizar y determinar los elementos básicos que conforman el derecho. La tercera ciencia es la dogmática jurídica. Podríamos definirla como la corriente que pone de manifiesto la aceptación incuestionable de determinados presupuestos en la actividad jurídica, y su objeto material es el instrumento que emplea como lógica, y de ahí se afirma que el estudio del derecho positivo se centra en el análisis lógico de las normas.
Los juristas o filósofos son Carlos Santiago Nino, que distingue la ciencia del dogma al afirmar que mientras la aceptación científica de la verdad de una proposición empírica supone que se cuenta con pruebas, la validez intersubjetiva, la creencia dogmática se integra con la mera convicción subjetiva, la fe. Su terminología proviene del latín tardío dogmaticus y se deriva de dogma, que significa pensamiento, principio o doctrina. Y la función en la ciencia jurídica es la norma no susceptible de ser calificadas como verdaderas o falsas por los dogmáticos, como conveniente o inconveniente, oportuna e inoportuna, razonada o caprichosa. La cuarta ciencia jurídica es la sistemática y la técnica jurídica. Podemos definir la sistemática jurídica como el método que permite ordenar de modo coherente las disposiciones legales y jurisprudencia que los tribunales enuncian a lo largo del tiempo, mientras que la técnica jurídica o interpretación de las normas ocurre una vez que ésta está estructurada sistemáticamente. El conjunto de las normas jurídicas es indispensable que se le pueda articular de un modo coherente y en su totalidad al fin de aplicar. Su objeto material es un conjunto de normas enunciadas por una autoridad que en él se deben asumir ciertos dogmas como principios y existe la necesidad de sistematizar la estructura normativa. Por medio de la técnica jurídica puede lograrse la integración entre normas y sentencias judiciales. Un jurista o filósofo fue Kelsen, que comenzó el estudio mencionando que el derecho es un orden de la conducta humana. Un orden es un conjunto de normas. El derecho no es, como a veces se dice, una norma. Es un conjunto de normas que tiene el tipo y nos referimos cuando hablamos de un sistema. Con el fin de llevar a cabo la interpretación normativa, se hace referencia a una serie de métodos y teorías que orientan a los abogados, jueces y legisladores para fijar el sentido del contenido en las normas. Su terminología, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, podemos definir sistema, que significa un lado, un conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí, y asimismo de la entidad como un conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas contribuyen a determinado objeto. Y hablar de sistema jurídico significa que el derecho puede ser visualizado como un sistema. La función en la ciencia jurídica es que es muy importante para estigmatizar derechos y de alguna manera acomodarlos de un sistema estructurado que permita un estudio y análisis. También son importantes para que las normas sujetas al propio orden normativo y evitar que varias normas presentes sufran contradicciones entre sí. Me gustaría concluir mencionando las diferencias de estas cuatro ciencias. Y volviendo a repetir un poco sobre cuál es su importancia y su significado, la jurisprudencia es la encargada de interpretar la ley y los aspectos que el legislador no precisó, las lagunas que existen en una ley, constituyendo una integración de la norma en relación con los alcances o aplicación y la resolución de conflictos, mientras que la teoría del derecho fue calificada de general para diferenciarla de las ciencias jurídicas especiales, pues mientras éstas tenían por objeto el estudio de las distintas ramas del derecho, aquella era algo así como una ciencia general de dichas ciencias especiales. La dogmática solo considera válido lo que está sustentado en el derecho positivo, es decir, que todas aquellas leyes vigentes o no escritas por el ser humano, mientras que la sistemática y la técnica jurídica tienen por objeto la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que hayan en vigor en una época y luego determinarlos. Por lo tanto, la sistemática jurídica es la que nos permite agrupar las normas jurídicas de manera ordenada. Agradezco mucho su atención y esta información se tomó del libro Curso de Filosofía del Derecho por Juan Abelardo Hernández Franco.